Bueno, ante todo, agradecer a todos ustedes la presencia aquí. Para mí es realmente un motivo y un placer el poder aquí compartir este tiempo con todos ustedes y en ese sentido, por supuesto, agradecerle su presencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues simplemente en el sentido de que son ustedes con su asistencia lo que dan razón de ser a estas jornadas. Por supuesto, también agradecerle a Adrián la invitación que me ha brindado y que de alguna manera pues, me ofrece la posibilidad de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Más que una conferencia en un sentido formal del término, yo creo que me gustaría más, sobre todo, hacer una incidencia en términos de lo que es una reflexión acerca del fenómeno humano. Del fenómeno humano, evidentemente, desde un punto de vista biológico, por cuanto que estamos hablando de una especie biológica más, no algo aparte, sino algo que está inmerso, que está incardinado en la realidad biológica de este planeta, de la vida de este planeta, y como especie biológica más, es una especie que de alguna manera está sujeta a las leyes y es un fenómeno, es una expresión de la propia naturaleza biológica del fenómeno como tal. Hay una cuestión obvia, y no por obvia no deja de ser importante, en términos de que en la vida individual de todos y cada uno de nosotros, la vida está plagada de decisiones y experiencias. Supongo que es así. Pero hay una cuestión que es innegable. De alguna manera, aunque nos es dado poder confrontar, poder de alguna manera entender hasta cierto punto cuáles son las causas de las experiencias que vivimos, las causas que nos han llevado a decisiones concretas que hemos tomado, o mejor dicho, muchas veces que hemos dejado de tomar. Lo que no nos es dado comprender es el alcance que tiene en el futuro las decisiones que hemos tomado o no tomado y que de alguna manera van a configurar un poco la arquitectura, el sentido de nuestra vida. Eso no nos es dado comprenderlo. No nos es dado comprenderlo porque nuestra mente es limitada. Es muy imaginativa a la hora de crear muchas fantasías, etcétera, etcétera. Creemos que somos inteligentes. Sí, ejercemos la inteligencia de vez en cuando, pero lo que está claro es que tenemos unas limitaciones intrínsecas que nos cuesta asumir, precisamente por una cuestión obvia, que somos primates y egocéntricos. Y muchas veces antropocéntricos. La lectura que quiero hacer del fenómeno de la aventura, de la emergencia de los humanos, no es una cuestión tanto desde un punto de vista académico, sino también incardinar de alguna manera algunos detalles que tengan un alcance un poquito más personal, un poco más cotidiano y que de alguna manera nos permitan entender en una magnitud un poco más amplia, con cierta perspectiva, por qué estamos aquí, de dónde venimos, cómo ha sido la historia, porque en definitiva la historia de la emergencia de los humanos en este planeta es una casualidad de una aventura que estaba condenada contra todo pronóstico a ser eso, una aventura, no un camino fructífero. Que estemos aquí es una auténtica casualidad y en ese sentido quiero hacer de alguna manera particular énfasis en algunos aspectos de lo que es la evolución y nuestro devenir en el proceso de la humanización para poder recalcar y para poder de alguna manera poner en relieve todos estos aspectos a los que me estoy intentando referir. El tiempo es un instrumento y es un instrumento valioso para interpretar. Y en ese aspecto, volviendo a lo que decía antes, el tiempo nos ayuda muchas veces cuando miramos la vista atrás de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Hemos podido comprender en muchos casos cuál ha sido el alcance real que tuvo en nuestra vida, cuál ha sido el impacto real que tuvo en nuestra vida aquella decisión que tomamos por la derecha, por la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Configuró totalmente el abanico de opciones y el abanico de posibilidades en lo que de alguna manera podíamos elegir. No estoy diciendo nada nuevo. Cualquier persona adulta mira hacia atrás lo que ha sido el recorrido de su vida y en ese sentido cualquier persona adulta en los momentos de reflexión alcanza perfectamente a comprender el alcance, la magnitud, el impacto que ha tenido aquella decisión que se tomó o aquella decisión, sobre todo muchas veces, que no se tomó.
En ese aspecto, el tiempo es un instrumento, no un fin, y es un instrumento de análisis si queremos utilizarlo como tal. Cuando hablamos de lo que es la aventura de los humanos, la aventura de los humanos pasa de alguna manera por una referencia temporal. Esta referencia temporal sitúa a que si marcamos aquí el origen de la vida, el origen del universo hace 13.700 millones de años, realmente el origen del planeta Tierra vendría hace 4.500 y el origen de la vida en poco tiempo, relativamente poco tiempo después, hace 3.200 millones de años. Bien, este planeta está poblado de seres vivos, desde las formas más incipientes a las formas más complejas, desde hace 3.200 millones de años, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido, ¿qué significa la especie humana temporalmente? Pues que si el 1 de enero del año empieza el origen de la vida, no empieza a aparecer los humanos hasta, no en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en junio, hasta diciembre. ¿Qué día? Hasta el 31 de diciembre no aparece el primer humano. ¿A qué hora? A las 11:30 de la noche. En otras palabras, a las 23:30 de la noche aparece el primer humano en el contexto general de la duración del año. Ese contexto temporal nos da idea precisamente de la relevancia temporal que nos está ocupando aquí. Somos algo muy casual, algo muy tardío y con una duración muy corta. En ese aspecto somos una especie joven y como toda especie joven, una especie inmadura con mucho que aprender. Y en ese aspecto, de alguna manera, aunque haya mucho que aprender, hay lecciones que sí podemos ir asumiendo como tal. Cuando contemplamos lo que es el planeta Tierra y la aparición de la vida, estamos de alguna manera pensando que la vida es algo autónomo, que es algo que está al margen de la propia historia del marco general que nos ocupa, en este caso el sistema solar, la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Es un error. Ha habido, a lo largo de todo lo que es la historia de la vida en el planeta Tierra, un diálogo de cuando en cuando en términos de que fenómenos cósmicos de gran relevancia ha cambiado totalmente la configuración de cómo era la vida en este planeta. Uno de los eventos más reseñables como tal ocurre en el Pérmico hace 300 millones de años. Ese evento, que no se conoce exactamente la naturaleza, hay teorías encontradas, pros y contras, no vamos a entrar en eso. Pero lo que sí está claro es que ese evento que ocasionaría una gran mortandad, que ocasionaría una gran extinción masiva, determina que desaparecieron el 90% de las especies del planeta Tierra. El 90%. Y de los individuos, como individuos de las diferentes especies, el 96%, lo cual quiere decir que después del gran hecatombe del Pérmico, toda la diversificación de la vida actual no es sino una consecuencia de algo que está menos del 10%, lo que da idea que la enorme diversidad que encontramos en la biosfera actual, en lo que es la configuración del panorama de la vida, no es sino una consecuencia de una pequeña fracción que no representa apenas el 10% de lo que podía potencialmente haber sido. Ha sido una gran extinción masiva. La última gran extinción masiva ocurre precisamente hace 65 millones de años. Evidentemente, el planeta Tierra va a formar parte de la porción interna del sistema solar y, en ese sentido, frente a los diferentes eventos cósmicos, hay un gran guardián. Es un guardameta magnífico. Para todos los tiros a puerta, casi todos. Se llama Júpiter. La masa gravitatoria de Júpiter atrae hacia sí diferentes meteoritos que tienen una trayectoria errática y que tienen una trayectoria que podía de alguna manera impactar en lo que es los planetas, en lo que son los planetas internos del sistema solar, en nuestro caso la vida en la Tierra. Júpiter es el gran guardián, pero sin embargo Júpiter no es infalible. En ese sentido encontramos que en el Cretácico, hace 65 millones de años,
un meteorito escapa al campo gravitatorio de Júpiter. Es un meteorito con una masa de unos 10 o 15 kilómetros de diámetro y que viaja a una velocidad de 75.000 kilómetros por hora. Un avión va a 8.000 kilómetros por hora. Esto viaja a 75.000, pero no es un kilo. Estamos hablando de miles de millones de toneladas, de tal manera que el impacto era inminente. El impacto era irremediable, había escapado y el gol se iba a meter por la portería finalmente, y así finalmente ocurrió. Hace 65 millones de años, este meteorito impacta en el planeta Tierra, y este meteorito que impacta en el planeta Tierra va a originar un choque, un auténtico impacto equivalente a 2 millones de las bombas atómicas que conocemos, la bomba atómica de Hiroshima, bueno, pues multiplicado por 2 millones, pero no una continuación de otras, no, todo junto. Lo cual significa que el impacto implica como tal una cuestión obvia. El impacto implica un choque térmico y se eleva la temperatura a miles de grados. Se eleva a miles de grados y al mismo tiempo todos esos miles de millones de toneladas del meteorito se desgregan micronizándose de alguna manera y ascienden como un polvo, ocupando gran parte de lo que es las capas altas de la atmósfera. Es un efecto semejante al que podríamos encontrar con una gota de agua. Este impacto con una gota de agua determina una onda expansiva que a modo de contagio determinó por la elevada temperatura de la colisión el incendio masivo de todos los bosques que por entonces habitaban el planeta Tierra. Pteridofitas, los grandes bosques de helechos arbóreos, etcétera, etcétera, todo eso se incendia masivamente, pero no solo en el punto de impacto, sino que eso se va a expandir, eso va a irradiar y contagia a todo el planeta de tal manera que lo que se produce es un incendio masivo de dimensiones brutales. Ese incendio masivo, evidentemente, va a conllevar a una cuestión fundamental, a un desastre. Un desastre masivo, a una extinción masiva. Una extinción masiva que va a implicar, evidentemente, un descenso brutal de lo que es la biomasa. Por consiguiente, las especies que van a estar más directamente afectadas son aquellas especies que son, o que de alguna manera son más dependientes de una gran cantidad de biomasa para su mantenimiento diario. En este sentido, los poiquilotermos, los grandes dinosaurios, son los primeros gran afectados. ¿Por qué? Porque necesitan cantidades enormes de biomasa que ya no está disponible. El otro problema es que los grandes dinosaurios que dominaban tierra, mar y aire son animales que no regulan la temperatura como un mamífero, son animales poiquilotermos, lo cual quiere decir que toda esa onda expansiva y la combustión crea una auténtica película ¿de qué? De hollín y de polvo micronizado del meteorito. Toda esta película no se sabe cuánto tiempo, hay varias teorías, no se sabe cuánto tiempo ha permanecido inundando todo, cubriendo todo el planeta Tierra, pero lo cierto es que toda esta enorme cantidad de masa en forma de hollín y en forma de micropartículas del meteorito actuó como una auténtica barrera mecánica frente a la radiación lumínica. No solamente se ha bajado notablemente lo que es la fotosíntesis de las plantas verdes. El problema fundamental es que hay una bajada brutal de las temperaturas porque la radiación lumínica está mucho más debilitada, experimenta un descenso notable y la cantidad de calor que llega a la Tierra es una cantidad mínima frente a la etapa previa al impacto. ¿Qué determina esto? Que los grandes poiquilotermos, los que no regulan la temperatura, sucumben en pocos años. Y se origina una extinción masiva de los grandes dominadores que eran los dinosaurios. Dominaban todos los ecosistemas terrestres, por supuesto, marinos, aéreos,
Y ese dominio era un dominio tan hegemónico, eran especies tan bien adaptadas a aquellas condiciones que limitaban poderosamente la evolución, la expansión de otros grupos de especies, por cuanto que la predación actuaba como un factor selectivo constante y brutal. En ese sentido, cuando existían los dinosaurios, todavía empezaran a emerger los mamíferos, los micromamíferos de pequeño tamaño y que coexistían como tal. Esos pequeños mamíferos de pequeño tamaño tenían una gran ventaja frente a estos grandes dioses que eran los dinosaurios, y es que eran homeotermos, regulan la temperatura sin necesidad de recibir el aporte calórico procedente del Sol. Lo cual quiere decir que, entre otros grupos, los micromamíferos, como tal, sobreviven a un fenómeno de esta expansión. En ese contexto, encontramos que en la Tierra se produce una noche eterna. Es una imagen figurada. Una noche eterna que pudo haber durado, algunos dicen 1000 años, es muy poco, y otros que cifran hasta 100.000 años. ¿Hasta qué? Hasta que todas esas micropartículas de hollín y del meteorito poco a poco van asentándose y abriendo, dejando espacios en blanco, espacios en claro, por donde puede entonces entrar el Sol y recobrar la vida. Pero ya la historia no va a ser la misma. Hay un antes y hay un después. Hay un antes y un después en el sentido de que la historia ya no puede ser como antes. Ha habido una extinción masiva, no solo de los dinosaurios, sino de muchos otros grupos y también de los grupos vegetales. Dentro del reino vegetal, el bosque de pteridofita de los grandes helechos arbóreos ha pasado a la historia, no se puede hablar de historia, ha pasado a etapas pretéritas, ha desaparecido. Y emerge entonces, en el nuevo contexto, nuevas condiciones climáticas. La Tierra, como tal, experimentó una enorme catástrofe. Brutal. Como la del Pérmico, no tanto, pero brutal. Hubo un descenso enorme de lo que es la biomasa, un descenso del número de especies, un descenso de diferentes linajes evolutivos que se extinguen como tal. Y en ese contexto resulta que aquello que aparecía como una auténtica desgracia, cuando hacemos una lectura a tiempo pasado, vemos perfectamente que es todo lo contrario, es la oportunidad, es la puerta a partir del cual otros grupos emergentes pueden entonces aflorar. Otros grupos van a experimentar a partir de entonces, cuando se aclara todo, al cabo de esos 100.000 años, van a emerger y con mucha fuerza. Y en ese aspecto encontramos que lo que más emerge con fuerza van a ser, sobre todo, los bosques de las angiospermas. ¿A qué nos referimos con angiospermas? Pues me refiero a los bosques de galería tropical, los bosques tropicales subtropicales, los bosques de las carballeiras, los bosques de las castiñeiras, etcétera, etcétera. Todos los bosques que actualmente vemos hoy en día, no sino la oportunidad que encontraron a partir de una desgracia de tal magnitud, los grupos de las angiospermas. ¿Pero qué significa esto? Significa que nuevos grupos vegetales ofrecen nuevas oportunidades ecológicas. Quedan vacantes los nichos ecológicos que ocupaban los dinosaurios y otros grupos hegemónicos, y a partir de entonces se va a producir una radiación, no solamente en el ámbito del reino vegetal, las plantas con flor, las angiospermas, sino también al amparo de estas plantas vegetales, de los nuevos ecosistemas que aparecen lo que se llama radiaciones evolutivas en insectos, en aves y en mamalia, en mamíferos. ¿Qué entendemos por radiación evolutiva? Bueno, una radiación evolutiva es precisamente eso, una radiación de diferentes ensayos evolutivos que experimentan diferentes grupos de especies, diferentes grupos taxonómicos. Vamos a poner un ejemplo. En los años 80 emergía en las sociedades, por lo menos en Occidente, el campo de la informática. Había muy pocas profesiones. Programador, analista y poco más. Ese mercado de la informática siguió profundizándose más y más,
Y al amparo del desarrollo de la informática aparecen analistas de sistemas, instaladores de sistemas, programadores de un tipo u otro tipo, todo el campo de la bioinformática, todo el campo del tratamiento de imágenes, especialistas en lo que es la génesis y tratamiento de megadatos, todo lo que es la ingeniería informática, un amplio abanico de diferentes posibilidades laborales sobre la base de un nuevo ecosistema laboral. El ecosistema laboral se llama informática, pero a partir de ahí se produce una radiación laboral donde diferentes grupos y diferentes especialidades se nutren de la nueva oferta en el mercado. Es algo análogo a lo que estamos comentando con las angiospermas. Aparecen nuevos ecosistemas, bosque tropical, las sabanas, los bosques de los bosques de clima templado, etcétera, etcétera. Y son oportunidades que de alguna manera van a aprovechar diferentes grupos de especies y entre ellos mamíferos. Y dentro de los mamíferos, de los primeros grupos en aprovecharlos como tal, corresponde a los primates. Por una razón, porque los primates, siendo mamíferos, corresponden a un ensayo evolutivo a partir de hace 65 millones de años que se ha diversificado en una auténtica radiación evolutiva diversificada como tal. Y en esa radiación evolutiva encontramos que estos primates especializan como tal en una cuestión fundamental, la adaptación a la vida arbórea, adaptación a las nuevas oportunidades ecológicas que se brindaban sin competencia y, por consiguiente, con posibilidades supuestamente, teóricamente, de una manera gráfica, ilimitadas. En ese contexto, encontramos que a día de hoy los primates, todos los primates, van a ocupar precisamente posiciones muy semejantes a lo que, de alguna manera, marcó su origen en los grandes bosques del Amazonas, de las regiones centroamericanas, los grandes bosques tropicales del África subsahariana, del este y sudeste asiático y islas adyacentes, es el gran punto donde hoy se distribuye la inmensa mayoría de los primates. Evidentemente, ¿como ensayo de qué? Como ensayo, pues precisamente de adaptación a la vida arbórea. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la vida se abre camino y allí donde hay una oportunidad emergen grupos biológicos formando una radiación evolutiva que de alguna manera aprovechan, optimizan los recursos que ahora son disponibles. Dentro de los primates vamos a encontrar que estos se van a diversificar y dentro de los primates aparece finalmente una familia, la familia de los póngidos. Está el gorila, está el chimpancé, el orangután y el gibón como tal. Y estos póngidos van a ser el núcleo central a partir del cual podemos entender la emergencia humana como tal. Estos póngidos aparecen en su condición de primate, son primates y dan como tal origen al linaje de los humanos. ¿Es un linaje diferente? No, es un linaje de entre primates, porque no olvidemos que Homo sapiens es una especie primate, es un animal, es un vertebrado, es un mamífero y es un primate y por consiguiente va de alguna manera a expresar su condición de primate como tal. Para entender la emergencia humana tendremos entonces que buscar en esta familia que es la más próxima, la familia de los póngidos. Y este antecesor póngido habría que retrotraerse hace 5 o 7 millones de años. ¿Qué ocurre? Estos primates, sobre todo del chimpancé, que sería el más próximo, hay un antecesor, continúan su evolución como primates y ya finalmente dan lugar a dos, al género gorila y al género pan, que sería el chimpancé. No obstante, se interpreta que hace 5 o 7 millones de años este antecesor común, que era un póngido, tímidamente se inicia un ensayo divergente. Es un ensayo divergente dentro de la historia, no dentro de una historia aparte, sino dentro de la historia de los póngidos. Somos una consecuencia de la familia de los póngidos que empezó a diverger hace 5 o 7 millones de años, originando los primeros protomínidos como tal, Australopithecus, que sigue su evolución divergente, hasta llegar a la actualidad a Homo sapiens. Lo que estamos diciendo, en definitiva, que la emergencia de Homo sapiens no es sino una consecuencia de una emergencia dentro de la
de los ensayos evolutivos del linaje de los póngidos. Aquí tenemos una genealogía y yo tengo aquí este antecesor común y este antecesor común tiene 2 hijos, etcétera, etcétera. Estos hijos que tienen aquí se parecen bastante entre sí y se parecen bastante al antecesor porque están muy próximos al punto de ese antecesor común. Pero a la medida que vamos avanzando, las siguientes generaciones, los hijos de este linaje y los hijos de este otro linaje se van a parecer cada vez menos. ¿Por qué? Por una cuestión obvia de la divergencia. En ese sentido, cuanto más nos acercamos al punto de partida, vamos a encontrar una mayor similitud. Cuanto más nos alejamos al antecesor común, vamos a encontrar una mayor divergencia. Es una cuestión obvia, pero que no está de más comentar en términos de que cuando nosotros hablamos del antecesor común, los primeros eslabones de los homínidos, del linaje, de la hominización, se van a parecer bastante al antecesor compartido. Van a parecerse bastante. ¿Por qué? Porque están muy próximos al punto de bifurcación, al punto nodal de divergencia. Y en ese sentido, los primeros homínidos, en un aspecto general, tendrían más el aspecto de un chimpancé u otro póngido que no de un Homo sapiens. No, eso es engañoso. La divergencia ya estaba marcada. Y el primer eslabón de esta divergencia lo marca Australopithecus, o mejor dicho, el ensayo que representa la etapa de Australopithecus. Australopithecus yo lo he titulado como una tentativa. Como primates, los póngidos adaptados a la vida arbórea. Sin embargo, en el linaje de los póngidos encontramos de una manera tímida que algunos grupos de individuos a lo largo de generaciones empiezan a abandonar la adaptación a la vida arbórea sistemática para adentrarse en terrenos abiertos. En terrenos abiertos, pero evidentemente con un gran inconveniente. Su arquitectura somática, su arquitectura biológica, su arquitectura locomotora está adaptada a la vida arbórea, no está adaptada a los entornos abiertos. Lo cual quiere decir que no estaban muy bien diseñados para adaptarse a la vida en entornos abiertos. Estaban adaptados a la vida arbórea y ahí se defendían. La etapa australopitecina, Australopithecus como tal, representa un ensayo evolutivo, una tentativa ¿de qué? De intentar colonizar unos nuevos ecosistemas, las grandes llanuras herbáceas, sabanas, llanuras herbáceas. ¿Por qué? Porque había menos competitividad con otros primates y porque había, en ese sentido, la oportunidad que brindaba un nuevo ecosistema que apenas estaba explotado. Lo que pasa es que hay una contradicción. Por una parte, lo que se oferta y por otra parte, lo que estoy preparado. Y en esa contradicción se mueve la etapa australopitecina. La etapa australopitecina va a originarse, este ensayo evolutivo, va a originarse en un punto muy concreto, en una zona muy concreta que es el este de África, la región del Cuerno de África, Kenia, Somalia, Etiopía, toda esta región va a ser el núcleo de origen de este primer ensayo, que es el primer ensayo de la humanidad. ¿Qué aspecto tendrían? Bueno, haciendo una reconstrucción, tendría el aspecto de este individuo. Dice, hombre, eso es un chimpancé, eso no es un humano. Claro, es que estamos muy próximos al punto de divergencia y al estar muy próximos al punto de divergencia no ha habido tiempo evolutivamente suficiente para marcar una gran diferencia y por consiguiente el aspecto general tendría el aspecto muy semejante a un chimpancé actual. Sin embargo, cuando miramos la arquitectura craneana, que es lo que nos ha llegado a la información, la arquitectura craneana como tal perfilaría una arquitectura muy semejante a un chimpancé. Sin embargo, no es de chimpancé. Es una arquitectura craneana donde empiezan a esbozarse claramente una divergencia con los chimpancés y con los antecesores comunes. Una divergencia que marca el origen de la hominización. En ese aspecto, los restos que han llegado de Australopithecus, podríamos decir, pues son restos que corresponden a la caja craneana, etcétera, etcétera, y la arquitectura, como indico, es una arquitectura que recuerda bastante a la del chimpancé. Si yo tengo aquí Homo sapiens, tengo arriba la arquitectura del chimpancé y los restos de Australopithecus afarensis, si yo comparo
¿a quién se parece? ¿A esto o a esto? Evidentemente, lo que se parece, hay una gran similitud con la arquitectura del chimpancé. Sin embargo, es un humano. Empieza a esbozar el linaje humano. La hilera dentaria es una hilera dentaria continua, sin diastemas. Los patrones de dentición del chimpancé son diferentes. La posición del foramen magnum, del orificio occipital, es una posición mucho más basal, aunque aquí no se vea, cosa que en el chimpancé es totalmente posteriorizada. Lo que es la arquitectura, por otra parte, de las ramas mandibulares, se acerca claramente hacia estos patrones. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que de ninguna manera la apariencia implica la realidad. La apariencia puede ser la apariencia de un póngido. Sin embargo, la realidad es que no es un póngido. Porque el análisis fino nos dice no es un póngido, son pautas típicas de los homínidos, esbozadas tímidamente, inicialmente. ¿Por qué? Porque aún estamos muy próximos al antecesor común y eso explica las grandes similitudes que encontramos entre uno y otro. En ese sentido, una ballena, o casi mejor, un delfín, es un pez. Hombre, el aspecto es de un pez. No, es un mamífero. Lo que quiero decir es que la apariencia no debe llevarnos a engaño. La apariencia no quiere decir que el delfín sea un pez. El delfín, cuando hacemos un análisis detallado, es un mamífero. Y eso es lo que quiero decir. Tenemos que ser rigurosos en el análisis y el rigor en el análisis, de alguna manera, va a permitir perfilar mucho mejor. Eso se ve mucho mejor, no tanto en la arquitectura craneana, sino en el esqueleto locomotor. Esto es la arquitectura del miembro inferior y cintura pelviana de un chimpancé. Esto es la de un Homo sapiens. ¿A quién se parece? Claramente. Se parece claramente a lo que corresponde a un Homo sapiens. Lo que da a entender una cuestión fundamental, que lo primero que se ha primado en lo que es la evolución de la etapa Australopithecus ha sido el bipedalismo, ortogradismo y marcha bípeda. De tal manera que la arquitectura es una arquitectura típicamente de un ejemplar bípedo y de posición verticalizada. El análisis comparativo con un chimpancé marca claras diferencias. ¿Qué ocurre? La arquitectura craneana vendría después. El ajuste fino de la arquitectura craneana vendría en etapas posteriores, lo cual quiere decir que en el proceso de la divergencia, en lo que es el origen de los homínidos, lo que primero se ha potenciado por encima de todo, antes que nada, ha sido la emergencia hacia una posición ortógrada, verticalizada y de alguna manera una posición que tímidamente empezaba a ser bípeda. Lo que corresponde a los estilos de vida de estos ejemplares, un poco ya tendrían este cierto ortogradismo, serían como tal ejemplares con un aspecto de simio, con un aspecto de póngido como tal. Y en ese sentido, todavía son altamente dependientes de la vida arbórea. Vivirían en entornos de espacios abiertos, pero próximos a entornos arbóreos. ¿Para qué? Porque en los entornos arbóreos próximos van a encontrar protección para poder descansar, dormir, etcétera, etcétera, lejos de posibles predadores. Por consiguiente, hay como diríamos, lo que se llama un mosaicismo evolutivo. Hay una combinación de rasgos que todavía indican una dependencia de la vida arbórea, pero que empiezan a adentrarse ya a colonizar los espacios abiertos, los espacios arbóreos como tal. ¿Qué organización tendrían? Tendrían una organización algo semejante hoy en día. Ocurre con los babuinos, son de vida arbórea, pero colonizan entornos abiertos, espacios abiertos, en entornos inmediatos. Y se interpreta que como tal tendrían una organización, no de individuos sueltos, no, de grupos familiares en los que diferentes machos emparentados entre sí, cada una con una cohorte de hembras no emparentadas entre sí. Machos emparentados entre sí y cada uno de ellos con una cohorte de 2, 3, 4 hembras no emparentadas y con la descendencia, los hijos, formarían comunidades de 30, 40, 50 individuos que en un entorno tan hostil
iba a permitir mucho mejor la supervivencia, por cuanto que el grupo supone un mecanismo de apoyo evidente frente a un entorno abierto como el que empezaban a intentar colonizar como tal. No obstante, la realidad es que estamos hablando de ejemplares de 1 metro, de 40 a 50 kilos. No son ejemplares muy veloces, no tienen una gran dentición, no tienen una gran fuerza, no podían competir frente a lo que es la depredación de carnívoros. De tal manera que muchos de ellos han sido víctimas, evidentemente, de la predación de los grandes carnívoros africanos como tal. Y en ese sentido, esa predación pudo haber originado una enorme diezma numérica, por cuanto que eran, por decirlo de alguna manera, presas fáciles. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos por una cuestión muy evidente. Muchos de los fósiles que encontramos de Australopithecus presentan un par de horadaciones aquí, en la caja craneana, lo que está indicando esto que estamos marcando aquí. Y tanto es así que la etapa australopitecina, que empezó hace cosa de 4,5 millones de años y se extiende hasta hace tan solo 2 millones de años, estuvo bordeando numéricamente la extinción. Eran pocos ejemplares y encima eran fáciles presas frente a otros predadores mucho más preparados y mucho más equipados como tal. En esta secuencia, la siguiente etapa, aún así, los pocos ejemplares que sobreviven de la etapa australopitecina dan lugar a la emergencia del género Homo y entramos en la etapa habilis. ¿Por qué? Por una cuestión de persistencia, siguen adentrándose en estos territorios de adentrarse en lo que es los espacios abiertos. Los restos que encontramos siguen siendo el mismo escenario geográfico. El este africano, igual que en la etapa precedente, y estos ejemplares ya serían netamente mucho más ejemplares ortógrados y bípedos como tal, formarían comunidades, pero que ya estarían algo más preparadas, mucho mejor preparadas socialmente, tanto para conseguir el alimento como para poder defenderse de los posibles predadores como tal. Hay una transición que ya afecta a la caja craneana. Desde la etapa australopitecina, con esta arquitectura craneana, hay una transición natural que ya llegamos a Homo habilis. No hay un gran salto, pero se va atenuando. Todo el macizo facial empieza a experimentar una notable reducción y se empieza a producir al mismo tiempo una elevación de la porción neurocraneal de lo que es la bóveda craneana. En ese sentido, hay una continuidad biológica que da lugar en ese aspecto a lo que sería este Homo habilis. Este Homo habilis, totalmente ortógrado, aún tendría un aspecto simiesco, recuerda a los grandes simios, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera ya son ejemplares definitivamente ortógrados. ¿Qué implica ese ortogradismo? Es adentrarse esqueleto postcraneal, etcétera, etcétera, la cintura pelviana. Vale, muy bien, vale. Si comparamos la arquitectura de lo que es la mano y el pie, la mano de Homo habilis y el pie de Homo habilis son ya prácticamente idénticos a Homo sapiens, a la especie actual. Lo primero en consolidarse corresponde al esqueleto del bipedalismo, al esqueleto locomotor. En ese aspecto hay una cuestión importante. La posición verticalizada permite una cuestión clave: ampliar el campo visual. Yo estoy ahora en entornos arbóreos y en ese entorno arbóreo puedo tener un gran dominio del campo visual para ver posibles predadores, donde puede haber alimento, donde puede haber otros grupos competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Primer punto, el gran dominio de lo que corresponde al entorno ecológico que intentan abordar. Pero el otro gran punto importante, y aunque puede parecer poco conspicuo, poco relevante, sí lo es la liberación de la mano. La liberación de la mano va a permitir una cuestión fundamental: la manipulación. Pero es que la manipulación, la mano libre, que ya no participa en la locomoción, va a permitir una cuestión clave: un diálogo a 3 bandas entre mano, visión y cerebro. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que cuando nosotros estamos manipulando, cualquier cosa que yo esté manipulando, lo estoy viendo.
veo cómo funciona, esto para arriba, para abajo, esto, lo otro, tal, todo esto. Y esa información que yo obtengo con una mano que ya está libre, que manipula, y una visión que recoge información. Pero eso no se queda en la mano y en la visión. Eso es información que va al cerebro. Es un cerebro que va a estar permanentemente estimulado. Hay un diálogo a tres bandas, de tal manera que la información que proporciona la manipulación en coordinación con la visión es recogida por el cerebro. Esa información que es recogida por el cerebro es una información que en el cerebro va a ser procesada, va a ser integrada. Y cuanto más información recojo, mayor estimulación cerebral. A mayor estimulación cerebral, mayor estimulación cerebral. Es un fenómeno de un feedback, es una retroalimentación, de tal manera que el cerebro empieza ya a experimentar pautas importantes en términos de ¿qué? En términos de lo que es la riqueza racional, la riqueza de la actividad cerebral. Es un cerebro mucho más rico, mucho más complejo y sobre todo mucho más alimentado. ¿Por qué? Es un estímulo continuo hacia ese cerebro a través de la manipulación, de tal manera que la manipulación va a ser una estrategia de exploración y, por otra parte, una estrategia de explotación de recursos que al mismo tiempo es el cerebro que integra todo esto y que, al ser un cerebro cada vez más estimulado, va a experimentar una mayor riqueza neurohistológica, una mayor complejidad cerebral y, en definitiva, un mayor grado de desarrollo psíquico. En otras palabras, una mayor inteligencia gracias a una manipulación permanente. Eso no es algo teórico. Yo he comprado este reloj y este reloj que he comprado, mira este reloj que me he comprado. Instintivamente decimos, déjame ver. Pero el ver no es verlo así. El déjame ver es, déjame verlo, tocarlo, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos obtener la información manipulando y viendo y alimentando el cerebro. Y ese estímulo lo tiene incluso un niño pequeño. Estamos con el sonajero, esto, lo otro, una cosa rara, etcétera, etcétera, jugando allí en la cuna y tal, y ras, se abalanza con las manos, porque necesita no verlo, manipularlo, tocarlo, pero al mismo tiempo eso no es algo baladí, sino que eso es algo que va a suponer una estimulación cerebral y cuando este hábito es ya un hábito permanente, vamos a encontrar que esa riqueza cerebral da un paso cualitativo importante con relación a las etapas previas. Y en ese sentido encontramos que el cerebro de la etapa habilis es un cerebro capaz de desarrollar el pensamiento abstracto, capaz de imaginar algo, de desarrollar algo, de diseñar algo. Y eso implica funciones intelectivas superiores, cosa totalmente inédita, totalmente nueva frente a las etapas precedentes. En ese aspecto, la etapa habilis es la primera evidencia que tenemos donde ese cerebro, ya mucho más rico, mucho más inteligente, es capaz de diseñar instrumentos líticos desde buriles, mazas, hachas, etcétera, etcétera, instrumentos específicamente diseñados para las funciones requeridas en cada momento, para triturar el alimento, para rasgar la carne, para etcétera, etcétera, etcétera. Hay una actividad cerebral que de alguna manera conlleva la expresión en toda una industria lítica. Ya encontramos un paso importante en la etapa habilis. Esa etapa habilis tuvo que tener, de alguna manera, un cierto éxito adaptativo y aunque bordeaba relativamente la extinción numérica, dio paso, como tal, a la siguiente etapa, que es la consolidación. Es una etapa de consolidación en la historia de los homínidos. Es la etapa erectus. Pero la etapa erectus es una continuación, es una expresión perfeccionada de lo que ya venía previamente. Se consolida aquí. Y en la etapa erectus hay un cambio importante. Y ese cambio importante afecta a una cuestión fundamental. Dejan los homínidos de estar bordeando numéricamente la extinción y pasan a multiplicar por 10 el impacto demográfico. Demográficamente multiplican por 10 y en ese sentido la etapa erectus supone una gran, no solo
consolidación de lo que es el linaje, sino que también supone una gran expansión demográfica. A partir de esta etapa deja de estar en peligro la aventura de los homínidos, representada como tal. ¿Qué aspecto tendrían como tal? Bueno, tendrían así un aspecto pues poco de aquella manera. Tal, individuos con bipedalismo, etcétera, etcétera, una arquitectura craneana que se va aproximando cada vez más a la arquitectura sapiens, tanto en lo que es la dentición, pero aún todavía con fuerte desarrollo del maxilar inferior, un fuerte desarrollo de las crestas supraorbitarias, una caja craneana todavía baja y alargada, con un occipital anguloso, etcétera, etcétera. Es una forma de transición, pero que va anunciando ya anatómicamente lo que es la arquitectura craneana sapiens. Ya a partir de entonces encontramos que en la etapa erectus hay una consolidación definitiva y esa consolidación ya afecta sobre todo ¿a qué? Al esqueleto locomotor. El esqueleto postcraneal es un esqueleto típicamente igual, prácticamente idéntico a Homo sapiens. El bipedalismo y el ortogradismo están ya definitivamente conquistados, asentados y definitivamente establecidos. Falta por arreglar la arquitectura craneana. En ese aspecto, ya las comunidades de Homo erectus son comunidades ya mucho más complejas, comunidades que eran capaces, gracias a la industria lítica, de desarrollar una caza mayor, no solamente de gacelas, sino de grandes ejemplares de rinocerontes, etcétera, etcétera, y ejemplares que por primera vez hace 800.000 años desarrollan el fuego. El fuego va a ser uno de los grandes hitos de la etapa erectus. Y este hito de la etapa erectus, de alguna manera, va a permitir una cuestión fundamental. La cuestión fundamental que va a permitir es que en la etapa erectus el desarrollo del fuego va a permitir una importante reducción del aparato masticatorio al obtener una dieta que puede estar cocinada y que exige una menor tracción mecánica del aparato masticatorio. Por otra parte, el fuego va a permitir una protección térmica y esa protección térmica frente al frío va a permitir una expansión demográfica hacia latitudes más frías, hacia latitudes más septentrionales. Por otra parte, encontramos que la etapa erectus ya no son recolectores aquí y allá. En la etapa erectus se practicaba masivamente la caza. Esta caza va a permitir un mayor enriquecimiento en la dieta y una mayor consolidación en lo que es el aporte sobre todo de proteínas. Eso experimenta notablemente que los ejemplares de la etapa erectus ya no son ejemplares de 1 metro y de 40-50 kilos. Estamos hablando de promedio poblacional de 1,80 m, 1,85 m, muscularmente muy bien configurados, muscularmente muy bien desarrollados, gracias a un enorme aporte que corresponde al aporte proteico por la actividad de la caza. Lo que pasa es que los ejemplares cazadores tienen una cuestión. Sea un carnívoro, sea cualquier otro mamífero, etcétera, etcétera, tienen unas necesidades territoriales mucho más amplias. Multiplica por 10 las necesidades territoriales de un ejemplar cazador frente a un ejemplar recolector. ¿Qué implica eso? Que hay necesidades territoriales. En ese sentido, las necesidades territoriales han sido un incentivo para la expansión geográfica y esa expansión geográfica, como decíamos antes, va a estar ahora facilitada por una cuestión, la expansión hacia latitudes más septentrionales gracias a la protección térmica. De tal manera que todo esto configura una cuestión fundamental. Configura que en la etapa erectus encontramos que desde la casa madre, la casa africana, se produce una expansión vía Oriente Medio, tanto hacia el continente asiático, la India, sudeste asiático, China e islas del sudeste asiático, como hacia el continente europeo. El punto clave está en la casa madre, que es el este africano, pero a partir de ahí se produjo hace 1 millón de años una expansión fuera de África, la primera expansión fuera de África, tomando Oriente Medio y la península de Anatolia como plataforma de lanzamiento tanto hacia el este como hacia el oeste, hasta el Atlántico europeo como tal.
Hay una notable expansión demográfica y esa notable expansión demográfica es precisamente una, ¿cómo diríamos? Es una expresión del enorme éxito demográfico y adaptativo que ya empieza claramente a plasmarse en la etapa Erectus. De las formas de la etapa Erectus que llegan a Europa, en Asia y en África, esas formas que todavía son de la etapa Erectus continúan evolucionando, pero en tres escenarios diferentes. Ya no solamente el escenario africano, no es la casa madre, es dos nuevos escenarios, africano, asiático y europeo. De tal manera que a partir de la etapa Erectus emerge ya finalmente nuestra especie hace 200.000 años, 0,2 crones, 0,2 millones de años, y se produce la expansión de la etapa Sapiens. Vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Cuánto dura, decíamos antes, la emergencia de Homo sapiens? La emergencia de Homo sapiens empieza a aparecer el 31 de diciembre a las 23:30 horas. Esto que ocurrió hace 200.000 años ha durado media hora en el calendario de todo un año de lo que es la aparición de la vida. Nos da una referencia clave, y la referencia clave es lo insignificante que es la emergencia desde un punto de vista cronológico de los humanos como tal. En ese sentido, los diferentes linajes africano, europeo y asiático continuaron su expansión. Sin embargo, va a ser el continente africano, la evolución del continente africano, el que marque el origen de Homo sapiens. Únicamente en el escenario africano, la transición Erectus sapiens va a dar lugar a Homo sapiens. Y Homo sapiens emerge en el continente africano y una vez más, se produce la salida fuera del continente hace 100.000 años y en ese aspecto para colonizar el continente asiático y el continente europeo. El continente europeo que empezó a colonizarse hace tan solo 40.000 años, mientras que el continente asiático llega a 70.000 años. Pero en definitiva, Homo sapiens es una especie africana. Somos africanos. Les guste o no les guste, es una cuestión emocional. No interesa las emociones. El hecho objetivo es que todos somos africanos. Lo que pasa es que hace 100.000 años, parte de nuestros antecesores migraron fuera de África y empezaron a colonizar otros entornos, el entorno europeo y el entorno africano y el entorno asiático. Pero evidentemente, desde un punto de vista biológico, Homo sapiens es una especie africana que ha colonizado todo el mundo desde hace tan solo 100.000 años para aquí. En ese sentido, cuando estamos hablando de la colonización europea y toda la cuestión, que devolver, la regional, origen único, la colonización europea se va a producir como consecuencia de diferentes oleadas. Oleadas desde Oriente Medio que van avanzando y que llegan a la Europa atlántica, a lo que yo denominaría los Finisterrae atlánticos, tanto en Galicia como en Bretaña, como en las Islas Británicas, que son los últimos territorios en ser colonizados por Homo sapiens. Lo que pasa es que la colonización de los humanos, de Homo sapiens, en el continente europeo, no ha sido una colonización, como puede parecer aquí, de una única oleada, sino que ha habido diferentes oleadas. Y la primera oleada que llega hacia el occidente europeo. Y en este occidente europeo, nuevas oleadas van llegando y mezclándose con la memoria genética ancestral de los primeros pobladores, de tal manera que la memoria genética de los primeros pobladores típicamente europeos en el continente europeo se van a encontrar donde en los Finisterrae atlánticos europeos. Galicia, costa norte de España, norte de Portugal, Irlanda, Gales, Bretaña, parte norte de. ¿Por qué? Porque es precisamente los que todavía no ha llegado una hibridación neta con sucesivas oleadas genéticas que han llegado posteriormente. En ese sentido, en Galicia como tal, dispondríamos de un magnífico laboratorio
genético en las poblaciones humanas actuales, donde la memoria ancestral de los primeros humanos modernos sigue todavía viva. Bien, de acuerdo, han llegado nuevas oleadas, las mezclas, esto, lo otro, tal, muy bien. ¿Cuánto queda en nuestro genoma, en la población de Galicia, de la memoria genética ancestral? Más de un 60%. Analizando marcadores de DNA, de ADN, del cromosoma Y, que identificaban específicamente los primeros pobladores de Homo sapiens en el continente europeo, analizando la memoria genética de sus marcadores genético-moleculares del cromosoma Y, encontramos que las frecuencias más elevadas de sus marcadores genético-moleculares del cromosoma Y están en los occidentes europeos. ¿Por qué? Porque han sido los que mejor han preservado esa memoria genética inicial, esa memoria genética ancestral. ¿Qué tipología tendrían? Bueno, lo que llamamos Homo sapiens fósiles, etcétera, etcétera. Vale, toda la cuestión. Ya son netamente humanos, netamente Homo sapiens, y tendrían una arquitectura craneana, y tendrían como tal una arquitectura craneana con esta tipología ya netamente sapiens que podríamos comparar con oleadas sucesivas. Homo sapiens fósiles de la primera oleada frente a oleadas posteriores de Homo sapiens sapiens, donde la cara es mucho más alargada, más estrechos en la región malar, en la región de los pómulos, órbitas más elevadas, bóvedas craneanas más elevadas, en tanto que los primeros pobladores tendrían una cara más ancha, mayor distancia malar, mayor distancia entre ambos pómulos, mayor anchura frontal, abombamiento del frontal, región supraorbitaria muy marcada, con una raíz nasal muy marcada como tal. Y eso lo encontramos en los fósiles de hace 40.000 años. Y lo encontramos hoy en día. ¿Dónde? Lo encontramos hoy en día, evidentemente, en las poblaciones humanas actuales como tal. Por ejemplo, en Rosalía. Pongo un ejemplo como tal. Fuerte desarrollo del malar, fuerte desarrollo. Michel Pfeiffer, claro. Arquitectura, Homo sapiens fósiles. Lee Fullman, arquitectura, Homo sapiens fósiles. No es nada. Estamos hablando de grandes figuras de Hollywood o grandes figuras de la literatura. No tiene nada que ver. Encontramos en los diferentes ámbitos. Ángela también tiene una arquitectura Homo sapiens fósiles con fuerte desarrollo como tal, etcétera, etcétera. Y en ese sentido encontramos que es una arquitectura. ¿Podrías ayudarme aquí un momentiño? Del general. Ponme el general. Ya un poco para concluir. Sí, la visión general de todos. Sí, está bien. Estamos poniendo algunos ejemplos, evidentemente, de lo que corresponde a esta arquitectura. Un magnífico ejemplo es Charles Darwin. Raíz nasal muy hundida, pómulos muy marcados, cara baja, muy ancha, fuerte desarrollo tal. Y Darwin, bueno, pues era una persona con, bueno, vamos a atribuirle que tenía su inteligencia. No era tampoco ningún, como diríamos, ningún recién llegado al campo de la inteligencia. Era una persona que solía ejercer la inteligencia con bastante frecuencia, desde luego con mucha más frecuencia de la que la ejerzo yo, por poner un ejemplo, muchísimo más, por supuesto. Por poner un ejemplo cercano. Y en ese sentido, nosotros podemos poner ejemplos que corresponden a ejemplos que viven en la vida corriente, como los Bears y todas estas tribus urbanas, que es gente que encontramos y como tal van a presentar el qué, van a presentar una arquitectura que refleja esa memoria genética ancestral a la que estábamos comentando antes. Esa memoria genética ancestral sigue estando viva y en ese aspecto, como tal, esa memoria genética ancestral vamos a encontrarlo en gente normal del día a día,
donde encontramos un fuerte desarrollo de la anchura, fuerte raíz nasal fuertemente marcada, distancia de ambos pómulos fuertemente desarrollada, una cara baja y corta, fuerte predominio de tal. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una memoria viva, porque estas personas están hoy en día, están aquí y forman parte del acervo genético al que nos estamos refiriendo como tal. Y un poco ya para concluir, también, y por supuesto, Llarenas, el juez Llarenas, y Lasso, que los vi el otro día en la televisión, y dije, hombre, mira qué buen ejemplar. Y dije, ya, pues nada, no puedo privarme el gustazo de marcar, pues precisamente, bueno, que son unos bonitos ejemplos de lo que es esta arquitectura que estamos comentando como tal. No es algo teórico, es algo vivo, es algo que está aquí. Y en ese sentido, hay una última mención que quizá habría que reflexionar, y es precisamente cuando analizamos el porcentaje de ese haplotipo típicamente europeo occidental del cromosoma Y, del R1b. Cuando se aplican análisis de componentes principales en la proyección 1-2, bueno, es un programa bioinformático, donde se establece el perfil genético de diferentes poblaciones, cuando contemplamos específicamente esta memoria genética ancestral. Aquí tenemos el eje 1, aquí tenemos el eje 2, esto es Serbia-Hungría. Aquí están poblaciones del ámbito mediterráneo, Sicilia, Grecia, Cataluña, cerca de Castilla-La Mancha, cerca de Aragón, sur de Italia, poblaciones típicamente mediterráneas. Aquí está la población del País Vasco y aquí está la población de Galicia, en una posición un poquito más periférica. Aquí encontramos poblaciones de una fuerte influencia nórdica, como son Noruega y el asentamiento en Escocia, y aquí encontramos poblaciones donde el haplotipo, el haplogrupo R1b, típicamente de los primeros humanos modernos, está aún en proporciones más elevadas incluso que en Galicia, Inglaterra, en Bretaña, en Gales, Wales, en Normandía, Irlanda. ¿Qué ocurre en todo esto? En la proyección de los análisis de componentes principales, encontramos que la población de Galicia sí está dentro de un contexto, pero acercándose, ¿dónde? Ocupa una posición periférica con relación a otras poblaciones típicamente mediterráneas. Somos mediterráneos, en parte es uno de los componentes, pero hay una memoria genética ancestral potente que nos acerca a otras poblaciones del occidente europeo, lo dicen los análisis de componentes principales, y en ese sentido lo que estamos recalcando es precisamente una memoria genética ancestral compartida en Galicia y en otras poblaciones del occidente de los Finisterrae atlánticos europeos, de los que de alguna manera compartimos una coancestralidad, y de ahí la posición, la cercanía cuando se efectúan análisis de componentes principales. Es un poco una reflexión final que queremos hacer acerca de lo que corresponde a todo lo que ha sido el poblamiento y lo que ha sido un poco la aventura de los humanos modernos. Estuvimos bordeando la extinción durante casi 4 millones de años. El ensayo que empezaron los australopitecinos, dejando la vida arbórea para la que estaban preparados, era un ensayo que estaba condenado como tal al fracaso. Y tanto es así que de las 20 y pico especies de homínidos que configuran el linaje de la hominización, se han extinguido una, otra. Solo ha sobrevivido una, Homo sapiens. Lo cual da idea de que la aventura que corresponde a la emergencia de los humanos ha sido una aventura enormemente arriesgada. Primera reflexión. Segunda reflexión. No podría haber humanos si no hubiera la gran catástrofe brutal que ocurrió hace 65 millones de años. Si no llega a cambiar el panorama ecológico del planeta Tierra gracias a ese gran impacto brutal, a esa gran desgracia, leyendo ahora con el tiempo, vemos que ha sido la gran oportunidad para grupos de mamíferos, grupos de aves, insectos, tal, y no digamos ya en el reino vegetal. La lectura que nos permite el tiempo es que a toro pasado, cuando leemos los acontecimientos, aquello que parecía una mala decisión que hemos tomado o un incidente desafortunado realmente
viendo con el tiempo, ha sido la gran oportunidad que va a permitir explicar y que va a permitir, de alguna manera, entender el cómo se han desarrollado las cosas. Y ya concluyo en un minuto. Es engañoso que yo haya puesto la aventura de los humanos, de la emergencia de los humanos. Cuando me refiero a esto, hay una lectura en el sentido de que no es a todo lo que me he referido. ¿Ha sido una aventura? Sí, claro. El problema es que estos humanos emergen en este planeta de 100.000 años para aquí con una brutalidad demográfica enorme. El impacto que puedan tener en el ámbito ecológico, en el ámbito de disponibilidad de recursos, en el ámbito climático, en el ámbito demográfico, etcétera, etcétera, en diferentes ámbitos, está aún por saber. Y eso es una aventura. Los humanos han llegado a este planeta. Lo que dé de sí esta aventura, no estamos en condiciones, no nos es dado conocer el impacto y realmente el alcance que va a tener esta aventura y esta emergencia. En otras palabras, cuando me refiero a la aventura, estoy también pensando en la aventura del futuro que no podemos, de alguna manera, establecer, porque no nos es dado comprenderlo. Dicen los físicos, refiriéndose a sistemas complejos, y se puede explicar en la meteorología, se puede explicar en la economía, dicen, los sistemas complejos son altamente impredecibles. La emergencia humana con 7.000 millones y el impacto que pueda tener en un futuro es totalmente impredecible. Que sea en una dirección u otra dependerá de nosotros mismos, pero el futuro aparentemente no parece muy esperanzador, dado las premisas en que nos estamos moviendo. La aventura no es la aventura de Homo sapiens hacia atrás. La gran aventura es de a día de hoy en adelante, porque es totalmente incierto y ya veremos lo que da de sí si estamos aquí para contarlo. Nada más, gracias.